¿Se ve la presentación? Sí, se ve bien. Genial. Bueno, gracias por venir. Gracias por tolerarme estos 15 minutos de demora. No creo que la clase me lleve hasta la 1:30, así que a lo mejor terminamos en horario de todas maneras. La idea de estas 3 clases que quedan es trabajar la clase de hoy y la del lunes que viene en diferentes estrategias para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Vamos a ver que está estrechamente relacionado con el tema de las clases anteriores, ya que la manera más intuitiva de resolver una ecuación diferencial es integrándola. Entonces vamos a ver que los métodos de integración numérica que estuvimos discutiendo en las clases pasadas se van a aplicar directamente a las diferentes estrategias de resolución para ecuaciones diferenciales que vamos a ir proponiendo. Y nos va a quedar la última clase, después de un pequeño receso de 2 feriados seguidos, para discutir un poco algunas estrategias bastante básicas para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, como dice ahí, las ecuaciones diferenciales, la resolución de ecuaciones diferenciales son una actividad que caracteriza a cualquier ingeniería, y ahí falta entre paréntesis, de las clásicas, ¿sí? Los ingenieros clásicos, los químicos, los mecánicos, los ingenieros biomédicos, los eléctricos, suelen basar gran parte de su actividad en la resolución de diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, ya sea de manera directa o a través de diferentes herramientas preestablecidas que en el background, en la caja negra, en definitiva resuelven ecuaciones diferenciales. Esto, si bien cambió un poco para ingenierías un poco más modernas o no tan clásicas como las que mencioné, como pueden ser ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, es algo que de alguna manera sigue vigente, ¿sí? Porque los modelos que vamos construyendo en base a la realidad con la que nos vamos encontrando siguen siendo formulados por una cuestión de costumbre, por una cuestión de incumbencia o por una cuestión de efectividad. En ecuaciones diferenciales o a lo sumo en ecuaciones diferenciales discretizadas, es decir, en ecuaciones en diferencias. Entonces, no está de más para nuestra formación, para nuestro expertise, tener algún panorama más o menos acabado acerca de qué tipo de herramientas son útiles y cuáles no son útiles para resolver diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Esto tiene su asidero en que la cantidad de ecuaciones con sus dominios y condiciones de borde que tienen soluciones analíticas es realmente muy acotado, ¿sí? Y a veces esas soluciones analíticas son bastante complejas, no solamente de hallar, sino incluso de evaluar, ¿sí? Muchos de las soluciones analíticas, por ejemplo, vienen dadas en series de Fourier. Entonces, si uno quiere tener precisión infinita, necesita resolver infinitos términos de una serie. Entonces, a lo mejor la precisión que uno obtiene recortando esa serie es comparable a la que tiene utilizando un método numérico. Y después, cuando ya nos vamos a dominios más complejos, dominios que pueden ser en 2D o en 3D, directamente las soluciones analíticas no existen, a menos que esos dominios 2D tengan algún tipo de simetría respecto de algún eje y podamos transformar esas ecuaciones diferenciales en algo de una variable que pueda llegar a admitir algún tipo de solución analítica. Y otras veces es algo que
generalmente ocurre, pero no está del todo establecido en la literatura, es que a veces no nos interesa saber cuál es la solución en todos los puntos, en todo momento. A veces nos interesa saber cuál es la solución en un determinado momento en particular o en algún determinado punto del dominio en particular a lo largo del tiempo. Entonces no necesitamos tener la solución completa. Entonces un método numérico nos puede ayudar a recortar esa solución en función de tener un costo computacional mucho más aceptable y compatible con nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, vamos a ver diferentes estrategias para lidiar con este tipo de cosas. Y en algunos ejemplos, particularmente en esta clase, vamos a trabajar con soluciones que sí tienen soluciones analíticas, solo a los fines de poder comparar o poder estimar el error que estamos cometiendo, ¿sí?, con nuestros métodos numéricos, ¿sí?, fundamentalmente para tener algún tipo de medida de la calidad de las soluciones y saber si estamos parados en un lugar de calidad aceptable o realmente tenemos que refinar nuestro dominio, bajar lo que vamos a llamar el paso de tiempo, ya lo vamos a ver enseguida de qué se trata ese paso de tiempo, o bien ir por otra estrategia distinta, ¿sí?, algún método de mayor orden. ¿Sí? Entonces, en la primera parte de la clase de hoy vamos a trabajar unas cuestiones que son un poco triviales, pero que son extremadamente útiles a los fines de entender cuáles son los enfoques del cálculo numérico respecto de la derivada y de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver entonces algunas aproximaciones a derivadas primera y derivadas segunda, que tienen un poco que ver con lo que hablábamos sobre el final de la clase pasada, de cómo aproximar numéricamente algunas derivadas, ¿sí? Me lo preguntaban en relación al TP, pero se aplica a muchas más cosas de manera más general que a la resolución del TP. Pero les va a ser de extrema utilidad a los fines de resolver el TP. Entonces, vamos a arrancar con estas aproximaciones o con estas derivadas numéricas, ¿sí? Y para ello vamos a trabajar con nuestro querido amigo Taylor, ¿sí? Vamos a trabajar con diferentes expansiones de Taylor y en función de eso vamos a poder determinar aproximaciones a la derivada que nos interese. Y a su vez, como estamos trabajando con expansiones de Taylor, vamos a poder tener acceso a expresiones que de alguna forma nos den información muy valiosa acerca del error que cometen estas aproximaciones. Entonces, vamos a arrancar con la primera, que es justamente la derivada primera hacia adelante y con un error de orden h. Entonces, para ello escribimos, ¿sí?, la expansión de Taylor de una función f alrededor del punto x, ¿sí?, aproximando el valor en f, el valor en x más h de f. Entonces, la f en x más h es exactamente igual a esta serie infinita de Taylor, ¿sí? Si yo la recorto en algún lugar, ¿sí?, yo la recorto acá, por ejemplo, esto va a pasar a ser aproximado, ¿sí? Pero cuando uno tiene la serie infinita, esto es igual. Entonces lo que vamos a hacer es fijarnos dónde está el término que nos interesa. Y acá está la derivada primera, ¿sí? Entonces voy a poder de alguna forma escribir la derivada primera en función de lo que tengo de este lado, y lo que tengo de este lado voy a tratar de condensarlo en algún término, ¿sí?, del tipo error. Entonces, para eso, si ustedes recuerdan, si nosotros truncamos la serie de Taylor, el error nos va a quedar en función, ¿sí?, de la primer derivada que estamos recortando. Es decir, en este caso nos va a quedar
un error en función de la derivada segunda. ¿Sí? Va a ser la derivada segunda en algún punto zeta máximo en este intervalo x más h, y va a estar multiplicado por h sobre 2 al cuadrado. Perdón, h cuadrado sobre 2. Entonces, efectivamente, de acá podemos despejar esta derivada, ¿sí? Pasamos dividiendo el h y pasamos restando el término del error, y obtenemos esta expresión. La f de x es igual, ¿sí? Fíjense que es igual porque estamos considerando todavía el término del error, ¿sí? Es igual a esta aproximación, f en x más h menos f de x sobre h, más o menos, ¿sí?, la derivada segunda en algún punto zeta del intervalo, ¿sí?, por h sobre 2. De tal manera que esto que está recuadrado es el error, y el error va a decrecer linealmente con h. ¿Sí? Si yo bajo h a la mitad, el error va a decrecer a la mitad. ¿Sí? Tiene un decrecimiento lineal. Y a su vez decrece de alguna manera con la derivada segunda de ese intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una función cuya derivada segunda es nula, esta fórmula sigue siendo exacta porque el error es 0. ¿Sí? Cosa que va a pasar únicamente para una recta donde esto es verdad. Si uno hace esta resta dividido, digamos, esto en definitiva es delta y. ¿Sí? Si ustedes lo pueden escribir como algo más familiar, esto es delta y sobre el delta x. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan también la definición de derivada que vieron en análisis 1, la derivada es el límite de este cociente cuando el h tiende a 0. Entonces, si el h tiende a 0, el error tiende a 0, y esta queda una derivada por definición. ¿Sí? Por supuesto que no conviene hacer tender el h a 0 por dos razones. Primero, por una cuestión de costo computacional. Y segundo, por una cuestión de errores de redondeo, que ese es un experimento que hicimos en la primer clase. Ese h no puede ser todo lo bajo que nosotros querramos porque tenemos un soporte de precisión finita, que generalmente son los números flotantes de 64 bits, ¿sí?, o de doble precisión. Y en esos casos habíamos visto en nuestro experimento que podíamos más o menos, para lograr un mínimo entre ese efecto del incremento de precisión por error de truncamiento y el incremento del error por errores de redondeo, hacía o generaba la idea de que un h ideal estaba alrededor de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9. No vamos a repetir al experimentito ese, pero vamos a hacerlo más adelante cuando hayamos definido otras derivadas, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestra primera aproximación numérica a una derivada primera. En este caso le llamamos hacia adelante porque el incremento, el delta x, ¿sí?, está tomado positivo, ¿sí?, x más h, por eso le llamamos hacia adelante, y el error es de orden h. ¿Sí? De igual manera podemos obtener, ¿sí?, una derivada primera hacia atrás, es decir, en lugar de hacer un incremento x más h, hacemos un decremento x menos h. ¿Sí? Esto también se puede resumir así: f' de x, ¿sí?, es aproximadamente f en x más h menos f de x sobre h, con un error de orden h. La derivada hacia atrás implica la expansión en series de Taylor de f de x menos h. ¿Y acá qué me cambian? Me cambian los signos, ¿sí?, de las potencias impares de h, ¿sí?, porque voy a tener menos h a la 1, entonces me aparece este signo acá. Pero menos h cuadrado sigue siendo h cuadrado, entonces no me cambia el signo de los términos pares. ¿Sí? Fíjense, los términos impares tienen signo menos, los términos pares tienen signo más. Al igual que como hicimos con la derivada hacia adelante, lo voy a truncar por acá, ¿sí?, porque me interesa la derivada primera.
Entonces, truncándolo ahí, obtengo de nuevo el mismo término de error, ¿sí? Y ahora lo que tengo es un signo menos en la f, ¿sí? Que la voy a pasar al otro lado, si quiero, lo puedo multiplicar todo por menos 1, de manera que lo que obtengo es una diferencia con distinto orden al que tenía. La derivada hacia adelante tenía f de x más h menos f de x, ahora tengo f de x menos f de x menos h. Por eso, esta aproximación a la derivada se conoce como derivada hacia atrás, ¿sí? Es totalmente equivalente a la que teníamos recién, pero nos da la ventaja de que en algunos sistemas, cuando uno no conoce el valor futuro, ¿sí? El valor futuro sería el x más h, ¿sí? Pueden ser sistemas de tiempo real, sistemas causales de tiempo real. Uno no conoce el x más h, entonces puede utilizar esta derivada hacia atrás, que en términos de error numérico rinde exactamente lo mismo que la derivada hacia adelante, ¿sí? Depende de la derivada segunda, en un zeta perteneciente al intervalo x menos h, y varía linealmente con el h. ¿Sí? La volvemos a resumir como hicimos con la anterior. F' en x es aproximadamente f de x menos h sobre h. De nuevo podrían hacer el paralelo con la definición analítica derivada, ¿sí? Si ustedes hacen entender el h a 0, esto también sería una aproximación a derivada, en este caso por izquierda, ¿sí? La otra por derecha, esta es por izquierda. Pero son equivalentes siempre y cuando la f sea continua en x. Y el error también, al igual que el caso anterior, es de orden h. Orden h suele ser malo, ¿sí? Orden h siempre habla de un método de calidad mejorable, ¿sí? Entonces, lo ideal es trabajar con métodos de segundo orden, es decir, orden h cuadrado o superior. Para tener una derivada primera, ¿sí? De orden h cuadrado, necesito hacer algún tipo de maniobra algebraica, pero lo voy a hacer con estas mismas expansiones de Taylor que ya discutí. A modo de ejemplo, después vamos a ver, ojalá ustedes lo puedan ver y se puedan imaginar, que uno puede encontrar la aproximación que se le antoje con el término de error del orden que se le antoje, ¿sí? Lo único que tiene que hacer es ser lo suficientemente hábil como para generar combinaciones lineales que efectivamente me generen eso que le estoy pidiendo. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto de la derivada primera con orden h cuadrado. En este caso es una derivada centrada, ¿sí? Entonces lo que hago es escribir las dos expansiones de Taylor hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Fíjense, si ustedes se acuerdan, son idénticas, solo que me cambia el orden de los términos impares, ¿sí? Yo, como estoy queriendo despejar la derivada primera, si yo sumo estas dos ecuaciones, voy a tener más f' menos f', si yo sumo se me van a cancelar. Entonces, no me conviene sumarlas, me conviene restarlas. Entonces, si yo resto estas dos ecuaciones, ¿sí? Me va a quedar del lado izquierdo f de x más h menos f de x menos h, y del lado derecho los términos que tienen el mismo signo se me van a ir. Se me va a ir este, se me va a ir este, se me va a ir este. Entonces, el primer término de error que voy a considerar es este que está acá, el de h cubo y derivada tercera. Entonces, como les decía, del lado izquierdo me queda esa diferencia, f' en x por h más menos f' en x por h, me queda 2f' en x por h, más f tercera en zeta, ¿sí? Por h cubo sobre 3. Acá hay que hacer una salvedad. Vamos a empezar con las salvedades. Este zeta es un máximo de la f tercera en el intervalo x menos h, x más h, ¿sí? No es
si yo trunco esta serie acá y pongo para esta expansión de Taylor f tercera de zeta, no necesariamente va a ser el mismo zeta, ¿sí?, que está en esta expansión. ¿Por qué? Directamente porque estos intervalos no coinciden, ¿sí? Entonces, de alguna forma tengo que elegir el peor caso entre estos dos casos, ¿sí? Entonces, ese zeta pertenece al intervalo completo x menos h, x más h. Lo positivo de esto es que estoy teniendo el término con error de orden h cubo, ¿sí? Entonces, voy a pasar dividiendo 2h al otro lado y el error me va a quedar de tipo h cuadrado. Entonces, lo que tengo acá es una expresión para la derivada de carácter centrado. Fíjense que tengo el que viene después y el que estaba antes, no tengo la f de x, pero está centrado, es simétrico respecto a f de x. Y ahora tengo dividiendo 2h, que es la longitud real del intervalo, ¿sí? Pues si vamos de x menos h hasta x más h, la longitud total es 2h. Cuando teníamos longitud h, es decir, que íbamos de x a x más h, o de x menos h a x, ¿sí?, la longitud era simplemente h. Ahora es 2h. Y el término de error es de orden h cuadrado, ¿sí? Lo podemos abreviar de esta manera, al igual que los otros casos. Y ahora sí tenemos, ¿sí?, una aproximación a la derivada primera de orden h cuadrado, ¿sí?, que ya nos da un poquitito más de confianza respecto de cómo se comporta la calidad de la aproximación. Fíjense que en este caso, a menos que podamos reutilizar el cálculo de f de x menos h en la derivada hacia atrás, o el cálculo de f de x en la derivada hacia adelante, la cantidad de evaluaciones en los dos casos es 2, ¿sí? En la derivada hacia adelante, ¿sí?, tengo f de x y f de x más h, y en la derivada hacia atrás tengo f de x y f de x más h. O sea que el costo de la aproximación es 2 evaluaciones de la función, ¿sí? Insisto, a menos que uno pueda reciclar este valor, en este caso de f de x menos h, y utilizarlo como f de x en la siguiente, perdón, que uno pueda reutilizar el f de x para utilizarlo como f de x menos h en el siguiente cálculo. Si no se puede hacer eso, hay 2 evaluaciones por cálculo, y es exactamente lo mismo que pasa en las entradas. Aunque también en las entradas uno podría guardarse el f de x más h y utilizarlo 2 pasos más tarde como f de x más h. Pero entonces el costo termina siendo muy similar y el orden de la derivada centrada es cuadrático, ¿sí? Entonces uno tiene una calidad de solución sensiblemente mayor que la que tenía con las derivadas hacia atrás y hacia adelante de orden h. Entonces, como les decía, uno puede escribir todas estas expansiones de Taylor como se le antoje, en x más h, en x menos h, en x más 2h, más 3h, menos 3h, y puede escribir la cantidad de expansiones que quiera. Sí. Creo que se olvidó una comilla, ¿puede ser? Sí, perfecto. Acá, f tercera en cita. Sí. Sí. Ah. Sí, porque de acá no hice nada. Así que claramente me lo olvidé. No es que dividiendo por h le vamos a bajar el orden a la derivada. Entonces les decía, uno puede escribir la cantidad de expansiones que se le ocurra y en función de eso hacer combinaciones lineales para obtener la derivada que quiera, ¿sí?, con el orden que quiera, ¿sí? Hay muchos ejercicios en el libro de eso, lo van a encontrar también en parciales viejos. Es cuestión de escribir las expansiones de Taylor y pensar cómo hacer una combinación lineal para que los términos que no me interesan se vayan. Por ejemplo,
yo con estas dos expansiones puedo llegar a tener una expresión para la derivada segunda. ¿Sí? ¿Cómo voy a tener una expresión para la derivada segunda? Bueno, lo que decíamos hoy, si en lugar de restar estas dos expresiones las sumamos, ¿sí? Las sumamos, la derivada primera se me va a ir y me voy a quedar con el primer término distinto de cero en esta resta. También se me va a ir, todos los términos impares se me van a ir cuando yo sume. Entonces, me voy a poder quedar con el término de la derivada segunda y el error va a empezar acá, a partir de la derivada cuarta. Eso debería estar hecho acá. Se llama derivada segunda centrada con orden h cuadrado. Y como les decía, lo que hago es sumar las dos ecuaciones. Entonces, del lado izquierdo voy a tener f de x más h más f de x menos h. Las dos f de x se me van a sumar, las f' se van a anular, la f segunda por h cuadrado sobre 2 me va a quedar f segunda por h cuadrado. La f tercera se cancela, entonces el primer término que me queda para calcular el error es f cuarta por h cuarta sobre 2. De nuevo, despejo la derivada segunda, en este caso voy a pasar o voy a dividir todo por h cuadrado. ¿Sí? Entonces, el término de error va a pasar de ser h cuarta a h cuadrado. Fíjense entonces, acá tengo f de x más h menos 2 f de x más f de x menos h. ¿Sí? Si ustedes utilizan una derivada hacia atrás de orden h como aproximación a la derivada y ahí reemplazan para obtener una derivada segunda con una aproximación de derivada hacia adelante, ¿sí? Van a obtener directamente esta misma expresión. Es un camino muy, muy simpático para obtener esta expresión. Otra manera es utilizar una derivada centrada, ¿sí? Pero ahí es un poquitito más complicado, pero también se puede hacer partiendo de una derivada centrada y reemplazando esas dos veces que implica ser derivada de derivada, ¿sí? La derivada de la derivada primera es la derivada segunda. Y uno puede acumular estas aproximaciones que estamos poniendo acá, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos dos expansiones de Taylor, hacemos la combinación lineal apropiada. En este caso, es simplemente sumar, y esa suma nos da la aproximación a la derivada segunda con un término de error de orden h cuadrado. Fíjense que acá la derivada segunda implica 3 evaluaciones, ¿sí? Entonces, acá empieza a incrementarse un poquito el costo de estas derivadas numéricas, ¿sí? Pero de todas formas, como derivada segunda, es el más barato que hay, ¿sí? No hay cómo calcular, sí hay cómo, pero tiene una precisión muy mala, calcular una derivada segunda con menos de 3 evaluaciones. Entonces, con esta estrategia de las combinaciones lineales, podemos ir elucubrando algo que ustedes pueden ir viendo, y es esto de cómo los términos de error se pueden ir cancelando para ir teniendo cosas cada vez más precisas. Y ese método recibe el nombre de extrapolación de Richardson, ¿sí? Y lo vamos a ver inmediatamente después que les muestre este experimento, ¿sí? Que es idéntico al que habíamos realizado en la primera clase para evaluar los errores de redondeo. Lo que vamos a hacer acá es en realidad comparar una derivada hacia adelante de orden h, ¿sí? Con una derivada centrada de orden h cuadrado.
¿sí? Como estoy utilizando el seno como función, la derivada del seno es el coseno, por lo tanto puedo tener expresiones para el error que estoy cometiendo, ¿sí? Porque sé cuánto vale la derivada exacta, que es el coseno de x. ¿Sí? A la exacta le voy a restar la primera aproximación, que es la de orden h, y también al valor exacto le voy a restar la aproximación de orden h cuadrado, la centrada, ¿sí? Y voy a ver cómo dependen estos errores de cada uno de las derivadas, ¿sí? La de orden h y la de orden h cuadrado, a medida que voy achicando el paso h, ¿sí? Entonces, si yo grafico eso, fíjense que esto es escala logarítmica, entonces el h se hace más pequeño en esta dirección, ¿sí? Acá el h es 10 a la 0, el h vale 1, y a medida que yo bajo el h, en la aproximación de orden h baja con esta pendiente, ¿sí? Y en la aproximación centrada de orden h cuadrado baja con una pendiente mucho mayor. Es decir, si tomo el mismo h, ¿sí? Si tomo h de 10 a la menos 5, fíjense que acá el error es del orden de 10 a la menos 11 para la de orden h cuadrado, ¿sí? Y de más o menos 10 a la menos 6, ¿sí? Para la de orden h, ¿sí? De nuevo, ¿sí? Fíjense que el error en algún momento satura más o menos en 10 a la menos 11 y a partir de ahí empieza a crecer por los errores de redondeo, ¿sí? Como el método de orden h tiene menos precisión en la diferencia, ¿sí? Se aguanta un poquito más, quizás hasta 10 a la menos 9, ¿sí? Pero a partir de ahí también empiezan los errores de redondeo a liquidar la precisión de mi método. Fíjense de todas formas que el método de orden h cuadrado, ¿sí? Lo puedo utilizar con valores de h relativamente chicos, del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, ¿sí? Y me va a estar dando una aproximación excelente, ¿sí? Tengo un error del orden de 10 a la menos 10, 10 a la menos 11, ¿sí? Esa es la importancia de tener métodos de segundo orden, tanto para esto como para todo lo que vamos a ver referido a ecuaciones diferenciales, ¿sí? Si uno quiere que las cosas anden bien, generalmente debería tratar de tener métodos de segundo orden de bajo costo. Tampoco es cuestión de tener métodos de segundo orden a cualquier precio, porque después estamos una semana corriendo un modelo para tener una precisión que a lo mejor no era tan necesaria, ¿sí? Todo siempre termina siendo un balance o una solución de compromiso entre costo computacional y calidad de la solución, ¿sí? Entonces, Profe, sí. ¿puedes mostrar la expresión del error de nuevo, por favor? Sí, cómo no. El primero es el valor absoluto del coseno, que es el exacto, menos el de f, que es la derivada hacia adelante del orden h, ¿sí? Y lo estoy haciendo relativo porque lo estoy dividiendo por el coseno, por el valor de la función. ¿Sí? Es un relativo no porcentual, si querés. Y después hago lo mismo con el otro, pero en lugar de df le pongo df1, que es la centrada de orden h cuadrado. Y, ok. Y una pregunta, profe. Porque el error 1 está dividido por la primera derivada, entonces por la segunda. ¿No? Porque usted está haciendo sobre el valor real, entonces lo está sacando como porcentaje. Exacto. Ok, exacto. listo, ya está. Exacto, menos aproximado dividido exacto. Ok. Entendí, no, pues yo estaba buscando la fórmula de Taylor y estaba tratando de ver si eso era la segunda derivada. De alguna manera. No, es el valor exacto. Ok. Por eso uso el seno, ¿sí? Evaluado en x más h y en x para aproximar la derivada primera del seno, que es el coseno. Ese es el valor exacto.
Perfecto, gracias. No, por favor. En realidad uso el seno y el coseno, primero porque lo había utilizado en el experimento de la primera clase, pero después porque tienen derivadas no nulas hasta el orden infinito. Si yo tomara alguna función polinómica, las derivadas se acaban, entonces el error en algún momento tiende a cero sí o sí por la derivada. En este caso elijo estas trigonométricas porque, bueno, el error del truncamiento siempre va a existir. Entonces, como les decía, cuando uno se anima a trabajar con esas expansiones de Taylor, puede empezar a manejar a voluntad, no mágicamente, sino con la contraparte del costo computacional, pero en definitiva es a voluntad, el error que uno quiere cometer con las diferentes aproximaciones. Eso se conoce como extrapolación de Richardson y se puede entender o se puede aplicar de dos formas distintas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si uno construye esta aproximación a la derivada centrada, como teníamos recién, ¿sí? Vamos a tener todos estos términos que conforman el error que estamos cometiendo, ¿sí? El valor exacto del error que comete esta aproximación de la derivada. Acá directamente reemplacé estas expresiones, las derivadas de alto orden de f dividido el factorial, ¿sí? Por una constante, ¿sí? Para ahorrarnos el espacio. Entonces, este a cuadrado, en definitiva, es derivada tercera de x, ¿sí? Sobre 6, ¿sí? Y así siguen los otros términos. Y la cuarta, ¿sí? Va a ser derivada quinta de x sobre 120, y así. Resulta que yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero con una derivada centrada de la mitad del paso. En lugar de hacerlo con paso h, lo hago con paso h sobre 2. Estos términos de la derivada y el factorial, ¿sí? No se van a alterar, van a seguir siendo las mismas constantes, pero como en lugar de utilizar h, utilizo h sobre 2, ¿sí? Me van a aparecer factores extras, ¿sí? En el caso del primer término va a ser un 4, a sub 2 sobre 4, a sub 4 sobre 16, a sub 6 sobre 64, y así. Entonces, como hablábamos hoy, uno puede encontrar la combinación lineal apropiada para sacarse de encima algún término del error. Por ejemplo, si yo quiero combinar esta expansión con esta expansión y sacarme de encima el término de orden h cuadrado, a esta que está acá la voy a multiplicar por 4, para que este 4 que está en el denominador se me vaya y después pueda cancelar estos dos términos, ¿sí? Entonces, la combinación lineal que me queda es esta aproximación menos 4 veces esta aproximación, ¿sí? Es f' en x menos 4f' en x, ¿sí? Esto, si quieren, podría llevar un subíndice h, y esto un subíndice h sobre 2. Entonces, esta aproximación que tengo acá, ¿sí? La puedo unificar, ¿sí? En realidad acá me va a implicar que voy a tener 4 evaluaciones de función. Voy a tener en f en x menos h, en menos h sobre 2, en h sobre 2 y en h. O sea, estoy duplicando el costo computacional de esto. ¿Pero a costa de qué? A costa de que maté este término que tengo acá, y el primer término que tengo del error es de orden h a la cuarta. Entonces, mi método original
que implicaba 2 evaluaciones y me daba orden h cuadrado, lo combiné con otro método igual a ese y tengo un método de 4 evaluaciones, ¿sí?, con un error de orden h a la cuarta. ¿Sí? Un error de orden h a la cuarta es algo fabuloso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Bueno, dupliqué el costo computacional de mi aproximación, porque ahora tengo que hacer 4 evaluaciones, más las cuantitas estas que implica resolver esta resta, pero suelen no costar nada comparado con una evaluación de eso. Pero, mi error pasó de ser de orden h cuadrado a ser orden h a la cuarta. Es decir, que la precisión del método se mejora, ¿sí?, mejora hasta orden h a la cuarta, lo cual es un golazo si lo que estamos necesitando justamente es un incremento en la precisión. ¿Sí? Si estamos holgados de costo computacional, andamos necesitando precisión, esto está muy, muy interesante para lograr mejores métodos. ¿Sí? Otra opción, como les decía, es directamente escribir las 4 expansiones de Taylor, ¿sí?, en x más h, x menos h, x más h sobre 2, x menos h sobre 2, y plantear las combinaciones lineales que me eliminen los términos de la derivada segunda, la derivada tercera, ¿sí?, y la derivada cuarta. ¿Sí? Es más o menos el resultado que van a obtener es similar a esto. Así que lo pueden intentar tranquilamente. ¿Sí? Pero en definitiva, la extrapolación de Richardson permite eso. ¿Sí? Pero hay algo más interesante que esto, porque como les decía, esto ustedes lo pueden llegar a obtener directamente escribiendo las 4 expansiones y haciendo la combinación lineal entre esas expansiones. Pero, si uno, bueno, como dice ahí, pueden hacer todas las expansiones que quieran y recursivamente pueden ir incrementando el orden de la precisión. ¿Sí? Tengo esta resta que son 4 evaluaciones, si le agrego otro par de evaluaciones, voy a llegar a orden h a la 6, si le agrego 2 pares de evaluaciones, este y este, voy a llegar a orden h a la 8, y así hasta donde yo quiera. Insisto lo mismo, si ustedes quieren orden h a la 8, pueden escribir las 8 expansiones de Taylor, ¿sí?, y hacer las combinaciones lineales necesarias para que los términos hasta la derivada octava, ¿sí?, se vayan. ¿Sí? Eso se puede hacer y van a obtener exactamente estos mismos coeficientes, pero es mucho más trabajoso. Por eso la extrapolación de Richardson puede ser un camino elegante y no tan trabajoso a obtener lo mismo, ¿sí? Es decir, métodos de alto y muy alto orden. 6 y 8 ya es muy alto orden. Pero existe otra forma de verlo que puede llegar a resultar más interesante. Si nosotros condensamos el término del error con la derivada en el punto intermedio zeta, ¿sí?, que sabemos que esto se puede hacer, ¿sí?, error o residuo, depende de qué literatura consulten, podemos obtener estas dos expresiones. Y ahí va de nuevo la salvedad, ¿sí? Este zeta, que está acá, es un zeta que se encuentra en el intervalo x menos h, x más h. Y este zeta que está acá es un zeta que se encuentra en el intervalo x menos h sobre 2, x más h sobre 2. Claramente este intervalo, el segundo, es más pequeño que el de arriba. ¿Sí? Y a lo mejor el peor caso no necesariamente comparte intervalo. Pero esta estrategia se basa en la idea de que si el h es suficientemente pequeño, este zeta es el mismo en los dos intervalos.
este zeta pertenece tanto al intervalo menos h sobre 2, h sobre 2, como al intervalo h menos h. ¿Sí? Para ello, ¿sí?, tenemos que estar seguros de que el h es suficientemente pequeño. Entonces, si asumimos justamente que el profe, h... Sí, pero ¿cómo? O sea, porque ¿cómo puedes afirmar que es el mismo máximo? O sea, no. O sea, puede serlo, pero ¿cómo puedes afirmarlo en un intervalo más chico? no lo puedo afirmar. Ujú. No lo puedo afirmar. Lo estoy asumiendo y en función de los errores que calcule, voy a ver si eso que asumí estaba bien o no. ¿Sí? Estoy haciendo una asunción que va a tener determinado costo en el error numérico. Si ese error numérico es ridículo, es porque esa asunción estaba mal hecha, porque el h era demasiado grande. Pero está claro que existe un h lo suficientemente pequeño como para que ese zeta coincida, porque la f es continua. ¿Sí? Sí. De nuevo, coincida en términos numéricos. ¿Sí? Puede ser que el valor exacto sea distinto, pero en términos numéricos, si yo estoy haciendo una resta que me da por debajo de mi error de redondeo, numéricamente son equivalentes. ¿Sí? Es un ejercicio no trivial switchear la cabeza entre el mundo continuo y el mundo discreto, o el mundo numérico, donde tenemos una precisión limitada, pero bueno, lleva tiempo, pero da sus frutos. En este caso, para que ese zeta como valor numérico sea más o menos igual, el h tiene que ser lo suficientemente pequeño. Que después, a la postre, vamos a poder tener un cálculo que nos diga eso, ¿sí? Y ya vamos a llegar ahí. Si ese cálculo nos da que el error que estamos cometiendo es demasiado grande, al h hay que achicarlo para poder cumplir con la hipótesis de que ese zeta se parece. Entonces, tenemos estas dos expresiones y estamos asumiendo que este zeta es el mismo en los dos casos. Si combinamos linealmente estas dos expresiones, ¿sí?, las restamos, ¿sí? Esto, como tiene el término de error, es exacto, ¿sí? Tiene el término de error, entonces es exacto. Como es exacto, esto menos esto da 0. Entonces, ¿qué tenemos? La resta de las dos aproximaciones. La aproximación de intervalo h y la aproximación de intervalo h sobre 2. Y la resta de los dos errores, a la cual le puedo sacar como factor común f tercera en zeta, ¿sí? Fíjense que acá le puse una estrella para reforzar el tema de que es un zeta aproximado, ¿sí? Idealmente debería ser el mismo en los dos casos, pero puede no serlo, por h cuadrado, ¿sí? Y saco como factor común 1 sobre 12 del primer caso y 1 sobre 4 por 12, ¿sí? 2 al cuadrado es 4 por 12, 48. Entonces, puedo tener un valor para esa f tercera, ¿sí?, f tercera en ese zeta estrella. ¿Por qué? Porque conozco el valor que me da la aproximación en h, conozco el valor que me da la aproximación en h cuadrado, conozco cuánto vale h, ¿sí?, y lo otro es una constante, es 1 sobre 16. Entonces, sabiendo esto, sabiendo cuánto vale esto, yo puedo venir a corregir mis aproximaciones. Cualquiera de las dos. Puedo corregir, ¿sí?, la de espaciado h o la de espaciado h sobre 2. ¿Cuál me va a convenir? Y generalmente la de espaciado h sobre 2, porque sé que es más precisa. Porque esto en definitiva es un método de orden h cuadrado, por lo tanto, como achico el h, esta es 4 veces más precisa que esta. Pero puedo corregir
cualquiera de las dos, ¿sí? Porque estoy teniendo una muy buena aproximación a la expresión del error. ¿Cuánto es muy buena? Y cuanto esto sea bajo, ¿sí? Si estas dos aproximaciones me dan un valor altísimo, ¿sí? Es porque el zeta no es el mismo. Entonces, tengo que velar porque esta diferencia sea lo suficientemente baja para que la asunción de que este zeta es igual a este zeta tenga sentido. Si esta diferencia entre las dos aproximaciones es ridículamente alta, ¿sí? Es porque tengo que achicar mucho mi valor de h. Entonces, esta forma de ver la extrapolación de Richardson nos permite corregir el error que estamos cometiendo y ganarle, de nuevo, precisión al método. En el otro método simplificábamos cosas, evaluábamos 4 veces, ¿sí? Y le ganábamos al orden del método. En lugar de h cuadrado teníamos h a la cuarta. Acá estamos haciendo básicamente lo mismo, pero estamos pudiendo calcular este numerito, ¿sí? Que nos da de manera numérica, ¿sí? Una estimación del error que estamos cometiendo. ¿Sí? De manera numérica nos brinda una buena estimación al error que estamos cometiendo. ¿Sí? De nuevo, empezamos por acá. Si esta diferencia es ridícula, vuelvo, modifico los h, ¿sí? Los hago más chicos y vuelvo a calcular hasta que esta diferencia me dé un valor razonable. ¿Sí? Cuando esto me da un valor razonable, yo puedo obtener, ¿sí? Una estimación al error que estoy cometiendo. Porque puedo sacar el valor de f tercera en zeta y reemplazarlo en el término del residuo de la expansión de Taylor. No solamente puedo saber cuánto es el error que estoy cometiendo, sino que puedo utilizarlo para corregir, ¿sí? La expresión que calculé en un primer momento. Entonces voy a tener una expresión corregida de orden tipo h a la cuarta, porque estoy usando 4 evaluaciones, ¿sí? Pero además de que sea orden h a la cuarta, tengo un número que me indica, ¿sí? El orden del error. ¿Se entiende más o menos? Menos. O sea, profe, entonces usted dice que lo que tenemos que, primero que nada, es asumir que es cierto y, digamos, realizamos toda la operación y nos fijamos si la resta es cercana, o sea, en teoría debería ser cercana a 0. Y eso nos va a dar... Exacto. O lo suficientemente chica o compatible con la tolerancia o la precisión que tu aplicación te esté pidiendo. Claro. Entonces, digamos, tendríamos que bajar el h hasta que el valor del error nos dé el valor que nosotros estaríamos buscando, que nos interesaría. Sí, en realidad el valor del error después lo multiplicás por h cuadrado sobre 12 o h cuadrado sobre 48, ¿sí? Claro. Como para obtener un valor numérico informable del error. Pero esta diferencia, Claro. esta primera diferencia, o sea, te habla de la calidad de la asunción de que estos dos citas son iguales. Claro. Y, digamos, cuando nosotros vayamos a ese h que consideramos, que nos da ese error que consideramos apto, utilizamos, a partir de ahí, para todas las aproximaciones, utilizamos ese h, supongo. Y no. ¿No? Y no. O sea, No. o Porque para este caso. hay problemas donde la curvatura o las derivadas pueden ir subiendo o bajando. Entonces, si la derivada va aumentando, tu aproximación se va a ir volviendo cada vez más mala y te va a ir pidiendo cada vez h más bajos para mantener la precisión. Y viceversa, claro. Si tu solución se va planchando, si va tendiendo a ser una recta, la aproximación a la derivada va a ser casi exacta cuando tu función solución se parezca a una recta. Entonces ahí podés agrandar el h todo lo que vos quieras.
Eso se conoce como método adaptativo. ¿Sí? Claro, entiendo. Uno lo puede programar, generalmente están programados, como habíamos visto el Simpson adaptativo. ¿Sí? Uno calcula para el h que tiene cuánto vale la diferencia entre tomar h y h sobre 2. Si esa diferencia es pequeña, ¿sí? Trabaja con ese h. Si es muy pequeña, el h lo puede agrandar, ¿sí? Y si es demasiado grande, lo achica. ¿Sí? Pero estaría bueno hacerlo adaptativo, digamos. Si uno se casa con un determinado h sin saber cómo es la dinámica de la función, tiene grandes chances de pifiarle. Vamos a ver un ejemplito dentro de 5 minutos. De cómo uno le pifia. Entonces, como decíamos recién, uno puede usar esa expresión para corregir los errores, ¿sí? Ya sea si utiliza la expresión del h o del h sobre 2, ¿sí? En donde reemplaza eso que despejamos recién, ¿sí? Si uno reemplaza esto acá, después se cancelan los h y directamente el error me queda en función de el delta de las aproximaciones, ¿sí? El error que cometo en el orden h es 4/3 ese delta, y como habíamos visto que estamos usando una derivada centrada y tiene orden h cuadrado, es 4 veces menos, es decir, 1/3 para la aproximación en h sobre 2. Entonces, directamente 4/3 es el error, 4/3 delta f' es el error para la aproximación utilizando h, y 1/3 delta f' es el error cuando uno utiliza h sobre 2. ¿Sí? Entonces, directamente con esto corrige su aproximación. Vamos a lo que originalmente nos convocó, que es la resolución de ecuaciones diferenciales. Y vamos a partir de la forma más básica de las ecuaciones diferenciales, lo que históricamente ha recibido el nombre de problemas de valor inicial. ¿Por qué problemas de valor inicial? Porque la variable es el tiempo, ¿sí? Yo voy a derivar respecto del tiempo. Esto se aplica a cualquier tipo de variable, pero como muchas cosas en matemática mantienen cierta tradición, porque la gente que lo pensó así, la gente que lo usa así, entonces se sigue presentando como problemas de valor inicial. Tengo una derivada respecto al tiempo de mi incógnita x, ¿sí? Yo lo que quiero encontrar es x de t, esa es mi incógnita, mi función x de t. Pero no tengo x de t, sino la derivada de x respecto de t. Y sé que la derivada de x respecto de t es una función de t y de x. Como es una derivada primera, con una sola condición de borde, ¿sí? Que en este caso, como son problemas en el tiempo, generalmente se les llama condición inicial, ¿sí? A veces se pone t igual a 0, generalmente, ¿sí? T0 es igual a 0, y estos problemas siempre se avanzan hacia la derecha, son las cosas típicas, ¿no? Pero de nuevo, la variable podría no ser t, la incógnita podría no ser x, y la condición podría estar en cualquier lugar del dominio, ¿sí? Y el problema incluso podría no avanzar hacia la derecha, es decir, para t mayor que t0, ¿sí? Sino que podría avanzar hacia la izquierda, es decir, para los t menores que t0. ¿Sí? Las posibilidades son infinitas, pero la convención es esta. Y todo lo que veamos para esto se aplica para cualquiera de estos casos que acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta ecuación diferencial? Integrarla. No hay muchas opciones, hay que integrarla. Entonces, aplicamos la integral a ambos lados de la igualdad y obtenemos esto, ¿no? La integral de diferencial x respecto de t, diferencial t,
¿sí? Pasamos este delta t a este lado y aplicamos el operador integral entre un valor t y un valor t más h. ¿Sí? A ambos lados, entre t y t más h. Justamente para resolver el término constante de estas integrales es que necesitamos el valor de la condición inicial. ¿Sí? Integrar diferencial x es x, y por el teorema fundamental del cálculo me va a quedar x en t más h menos x en t. ¿Sí? Límite superior, límite inferior. Como lo que queremos encontrar es la x en un tiempo futuro, es decir, a la derecha, x en t más h, nos basamos en el estado actual más la integral de la f en ese periodo de tiempo que es el que queremos avanzar. ¿Sí? Básicamente la solución a un problema de valor inicial es esto que está acá. X en t más h es igual a x de t más la integral entre t y t más h de f de t de x diferencial t. Listo. Si esta f tiene una integral analítica, listo, la integro y me olvido de mi problema y tengo una solución analítica y la grafico y se acabó. Como ustedes sabrán, la vida no es tan sencilla, entonces esta integral no va a ser tan fácil de resolver, y para ello vamos a emplear los métodos numéricos de integración que ya conocemos. ¿Sí? Por ejemplo, el más trivial de todos es un método de orden cero, es decir, tomar esta integral, ¿sí? Yo tengo la f, tengo esta f de t de x, ¿sí? Y la quiero integrar entre t y t más h. Entonces, esa integral es el área que queda bajo esta curva, y como ustedes ya vieron en las clases pasadas, tengo varias formas de interpolar esto, de aproximar esto. La más barata de todas es usar un orden cero, ¿sí? Que en este caso se podría parecer, como la función es monótona creciente, a una suma inferior. ¿Sí? Tomo el valor en t y asumo que este área es rectangular. Es malísimo esto, pero es una aproximación. Y va a ser menos malo cuanto más chico sea el h. ¿Sí? Eso se conoce como método de Euler. Y se hace, y mucho. ¿Sí? Es un método que se aplica mucho. Yo aproximo esa integral como ese rectángulo, y el área de ese rectángulo no es otra cosa que h por s en t. Entonces, esto que está acá es baratísimo, es bastante impreciso, entonces hay que achicar mucho el h para lograr soluciones que tengan cierto valor. ¿Sí? Pero al ser tan fácil de implementar, no requiere demasiadas cosas más que una triste evaluación en f. Se utiliza muchísimo cuando ustedes quieren aproximaciones no tan críticas en cuanto a precisión. Por ejemplo, cuando quieren lograr un efecto visual. Cuando ustedes quieren lograr un efecto visual en una aproximación, no les interesa la física fina de eso. ¿Sí? No les interesa el quinto dígito de cuánto vale la velocidad de algo que se está moviendo. ¿Sí? A los fines de lograr un efecto realista, ¿sí? en una determinada animación, una integración de Euler puede andar muy bien y se puede hacer en tiempo real. Entonces se utiliza mucho en juegos, se utiliza mucho en animaciones que requieren mucho tiempo de simulación y a veces, bueno, en el caso de los juegos se tienen que hacer en tiempo real, sumado a que al ser una cuenta tan sencilla se puede implementar directamente en las placas gráficas. ¿Sí? Esta cuentita se puede hacer directamente a nivel de placa gráfica y no necesitar CPU para hacer esto, porque es muy trivial, es un AXPI en definitiva. ¿Sí? Es un A
por X más Y. ¿Sí? Entonces, como les decía, el método de Euler se usa mucho cuando ustedes quieren lograr cosas no tan precisas, no críticamente precisas, pero sí rápidas y baratas. ¿Sí? Entonces es un método que parece burdo, por esto que decíamos, de aproximarlo como un rectángulo, pero a mucha gente les resuelve el problema. Después de esto, ¿qué seguía para integrar? Bueno, el trapecio. ¿Sí? Cuando tenemos trapecio, tenemos de nuevo nuestra f, entonces trapecio va a requerir una evaluación en t, ¿sí? Esto es t más h, entonces el área del trapecio era f en t más f en t más h por h sobre 2. Entonces tengo f en t por h sobre 2 más f en t más h por h sobre 2. ¿Cuál es el problema? Que así como yo incremento t, tengo que incrementar la t que va como argumento de la x, que es mi solución. ¿Sí? Entonces, yo no puedo, o sí puedo, pero no voy a saber cuánto vale, escribir acá x en t más h. Porque estoy evaluando la f en t más h, x, ¿en dónde? Chan. ¿Sí? Y entonces ahí aparece el concepto de métodos explícitos, implícitos y semi-explícitos. Los explícitos son los de Euler, por ejemplo, ¿sí? Donde la f la voy a evaluar siempre en el x. Siempre voy a tener acceso a la f y nunca voy a necesitar sacar ninguna cuenta para saber cuánto vale x. Directamente uso el x que tengo y evalúo la f en el t que tengo. Entonces, el método de Euler no hace falta despejar nada y por eso se conoce como método explícito. Un método semi-implícito es cuando voy a aproximar de alguna manera cuánto vale el x en t más algo. Entonces, voy a aproximar x en t más h, que es lo que me está pidiendo trapecio, ¿sí? Pero justamente esto tiene un asterisco. ¿Por qué? Porque es una aproximación. ¿De dónde saco esa aproximación? De utilizar Euler. Entonces, aproximo el x en t más h mediante Euler y lo meto acá en mi fórmula de trapecio. ¿Sí? Entonces, tengo un valor para esto, ¿sí? Y puedo encontrar el x en t más h. ¿Sí? Pero tiene un paso intermedio de resolución. Por eso se conoce como semi-implícito. ¿Sí? No es un método full implícito porque tiene este asterisco, porque el x en t más h lo estoy aproximando. Si fuera un método full implícito, este asterisco no estaría, y yo tengo una ecuación no lineal que resolver acá, porque tengo que saber cuánto vale x en t más h, pero para eso necesito saber cuánto vale la f en x en t más h. Para saber cuánto vale la f en x en t más h, necesito saber cuánto vale la x en t más h. Entonces, me muerdo la cola o resuelvo una ecuación no lineal, ¿sí? Reemplazando el valor de f y despejando adecuadamente x en t más h. Ese es un método full implícito. Generalmente los métodos full implícitos son muy caros. Muy, muy caros. ¿Por qué? Bueno, porque implican resolver un newton en cada paso de tiempo. Y generalmente este x y esta t, ¿sí? Suelen tener mayores dimensiones que simplemente una recta. ¿Sí? Entonces, los métodos full implícitos suelen ser caros. Son muy estables, Uno puede usar valores de h grandísimos, son de segundo orden para arriba, ¿sí? Pero son difíciles de implementar, porque uno le cambian la f y perdió. Uno necesita saber cuánto vale la f para poder programar el newton, ¿sí? A los fines de despejar x en t más h. Si no te cambian la f, bueno, se puede programar un full implícito sin problemas. Pero cuando te cambia la f, hay que reprogramar todo. Que no es el caso de Euler, por ejemplo, o de Runge-Kutta.
Pues yo puedo llamar a esta f, ¿sí?, con el valor de t y x, y después llamar a esta f con los valores que ya tengo. Entonces me puedo programar la f aparte y cambiar solamente la implementación de la f cuando a mí se me antoje. En cambio, si yo tengo un implícito y tengo que despejar la x en t más h habiendo reemplazado dentro de la f, se me vuelve bastante más complicado. Acá hay un ejemplito, ¿sí?, de una ecuación diferencial, de un modelo que recibe el nombre de ecuación logística. Es un modelo de tipo poblacional, ¿sí?, y se utiliza mucho para diferentes tipos de regímenes poblacionales. Por ejemplo, aumento, permanencia y decremento de gente en redes sociales, por ejemplo, ¿sí? La cantidad de gente en una red social es proporcional a un determinado número R, que puede tener que ver con la difusión que tiene esa red social o los aparatos de publicidad o lo que fuera. Y después esa población aumenta en una primera etapa con la cantidad de gente que hay adentro, ¿sí? Se retroalimenta positivamente, ¿sí?, porque este valor de P es bajo, entonces 1 menos P sobre K es un valor positivo, entonces esto tiene tasa positiva y la red social va creciendo el número de gente. Cuando esa red social pasa a un determinado valor crítico, ¿sí?, acá en el ejemplo ese valor crítico es de 2000, ¿sí?, este valor es mayor que 1, entonces cambia el signo de esto, ¿sí? Es cuando nos dimos cuenta que nuestra mamá tenía Facebook, entonces Facebook ya no tenía más onda y nos pasamos a Instagram, y después nuestra mamá también se hizo un Instagram, y así fuimos migrando de red social tratando de escapar de la gente que no tenía onda. Y es ahí donde el P empieza a decrecer, ¿sí? Se aplica para muchísimas cosas. Esto puede tener que ver en modelos poblacionales de especies vegetales con la disponibilidad de alimentos, la disponibilidad de superficie. Es un modelo que se aplica muchísimo y está bueno porque claramente se ve que es no lineal, ¿sí? El P aparece en el lado izquierdo y aparece en el lado derecho. Entonces, no podemos resolver esto con una transformada de Laplace, ¿sí? Al menos así formulada como está. Sin embargo, esto tiene una solución analítica. Con un cambio de variable esto se resuelve más o menos fácil, y podemos resolverla numéricamente si definimos una población inicial de 1, un K de 2000 y una tasa de crecimiento de 0,8. Es un ejemplo cualquiera, ustedes después lo tienen programado ahí, pueden jugar todo lo que se les antoje. Entonces, esto que me queda de este lado es la F que yo voy a programar. Esto es la F que va a ser una F de P, ¿sí? En este caso no es una F de P y T, como estaba en la formulación general, ¿sí? Directamente va a ser una F de P o una F de X, ¿sí?, si volvemos a la notación original. Pero puedo programar el Euler por un lado y la F por otro, ¿sí? Y eso es lo que está hecho acá. Fíjense, en el Euler, no, mentira, esto está programado directo, no programé la F aparte. En el script que les voy a subir está programado aparte. Entonces, directamente tengo Euler donde hago P en J, es decir, en el paso de tiempo siguiente, ¿sí?, es el paso anterior por 1 más R por H por 1 menos P en el paso anterior dividido K, ¿sí? Lo que hice fue sacar factor común. No, está tal cual está acá. Simplemente que está multiplicado por el H. Entonces, voy a graficar la solución de Euler para dos pasos de tiempo distintos, ¿sí?, y la voy a contrarrestar o la voy a contrastar con la solución exacta. Fíjense, la solución exacta es la celeste. Euler con un paso de tiempo de 0,1 es la naranja y con un paso de tiempo de 0,2 es la verde. Fíjense que la diferencia del azul a la naranja y de la naranja a la verde es más o menos constante. Eso habla de un método lineal. Y lo que les decía hoy, cuando mi función está planchada, el error es muy bajito. El error es muy bajito porque yo puedo usar aproximaciones con un H grande y no le voy a estar pifiando tanto. Esto pasa tanto acá
como acá, donde la función se plancha y la derivada es baja. Cuando la derivada empieza a crecer, el error empieza a crecer. ¿Sí? El error llega a un máximo cuando la derivada es máxima, acá a mitad de camino. ¿Sí? Y después se empieza a planchar de nuevo porque la derivada de la solución exacta es muy bajita. Vamos a seguir discutiendo esto en la clase que viene. No sé si alguien tiene una pregunta. Profe, yo no entendí los métodos explícitos, porque usted dijo que... Ah, no, perdón, no explícitos, los implícitos. Los Vale. implícitos. Perdón. Porque el otro lo entendí porque dijimos, bueno, aproximamos el X utilizando Euler y, digamos, lo utilizamos para calcular el XT más H. Exacto. Pero en el implícito acá, usted está diciendo que ya lo conoce. No. Yo tengo que reemplazar en la F tengo que reemplazar XT más H y después despejarlo si se puede, y si no, resolver el Newton para encontrar X en T más H. Ok. Si querés, arrancamos la clase que viene haciendo ese reemplazo acá para que se entienda. Bueno. Y otra cosa, profe. Antes de empezar con... La población de Richardson. Sí. No, quería ver el tema de lo último que había dicho finalmente. Sí, que el error, como es esperable para un método de orden h cuadrado, cuando yo bajo el h a la mitad, el error me da 4 veces más chico. Fíjate, el error de h es 4/3 delta f, y el error de h sobre 2 es 1/3 delta f. Sí. ¿Sí? Vale. Yo voy a utilizar cualquiera de estas dos expresiones para corregir este o este, ¿sí? Y me va a dar lo mismo. Claro. Me va a dar lo mismo, porque yo ya las junté a las dos. Y me baso ese cálculo del error en juntar las dos expresiones. Entonces ya estoy asumiendo que ese f tercera de cita vale lo mismo. Entonces puedo corregir cualquiera de las dos y el resultado va a ser el mismo. Listo. Ok, profe. Bueno. Ya está. Gracias. Bueno,